Gracias, Padre, gracias. Muchas gracias por una tarde más de bendición. Muchas gracias por el supremo privilegio de poder ser hoy portador de tu palabra. Es una responsabilidad grande, pero también es una dicha grande el poder compartir la verdad. La única que está escrita, la que dicen los salmos, la verdad que brotó de la tierra. Gracias, Padre. Yo te pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu bendita palabra. Queremos ir a tu palabra y ver misterios, entender los misterios, cosas ocultas, queremos verlas. Danos inteligencia, ciencia. Yo me declaro un pastor con ciencia y con inteligencia. Me declaro un pastor con denuedo, un pastor lleno de tu amor para poder transmitir la doctrina como se nos ha entregado. Me declaro lleno de unción, que Mamita Espíritu Santo llena de su unción esta atmósfera. Me declaro con labios hábiles, con mente ágil. Me declaro un instrumento y una atalaya de la verdad, que no callo por ningún motivo lo que está escrito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracia y paz, mis amados redimidos. Ya de entrada quiero desatar bendición sobre tu vida. Declaro bendición y promesa en tus pies, porque escrito está que tu pie no dará al resbaladero. Declaro el éfata divino de Dios sobre tu vida, cielos abiertos, oportunidades diversas para ti. Declaro que tus frutos espirituales son rociados con la lluvia tardía. La Biblia habla de una lluvia tardía y esa lluvia es el derramamiento del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestras vidas, donde incluyen nuestros frutos espirituales. Yo declaro que esa lluvia rocía tus frutos para que tú puedas dar frutos entre los que amas. Te declaro lejos de depresión, te declaro lejos de opresión, te declaro con paz y con bien en tu alma, que tus pensamientos y sentimientos son renovados con el amor de Dios. Bendigo tu labor, bendigo tu descendencia, bendigo tus finanzas, bendigo tu hogar, bendigo tu salud, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. De esta manera te presento la palabra que suma a nuestro glosario. Y esta, más que una palabra, es un concepto completo y que es importante entender en la Biblia. Es un súper concepto que necesitamos ya manejar hábilmente, porque el pueblo hace tiempo feneció porque le faltó capacitación, le faltó conocimiento. Y ahora estamos muy interesados que un pueblo viva porque le abunde el conocimiento. Y el concepto que te traigo es el carácter de Cristo. Fuimos llamados a alcanzar el carácter de Cristo. Que sientas, que te conduzcas, que hables, que perdones, que abraces como Cristo. De esto habló el gran apóstol Pablo en Efesios 4:13, versión Reina Valera, dice textualmente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pablo nos está animando a algo, a llegar a la unidad de la fe. ¿Y a qué se refiere con la unidad de la fe? No es mi tema, pero basta en este momento esta explicación. Pablo fue el que puso el fundamento. Y ese fundamento de la Escritura consiste en que Jesús descendió 3 días y 3 noches al corazón de la tierra, y de acuerdo a su propia Escritura en Gálatas 4:26, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de nosotros, descendió a resucitarlo. A eso Pablo le llamó la unidad de la fe. Es decir, Pablo aquí nos exhorta como apóstol, como enviado que fue, a que creamos eso, todos. Y continúa: y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Pilas. Bien sabes que hay traducciones sesgadas. La palabra varón no es una buena traducción porque excluye a la mujer. Y tú bien sabes que Cristo dijo que ya no había diferencia entre varón y mujer.
Entonces lo correcto es a un hombre perfecto, donde incluye mujer y varón. Entonces va de nuevo porque no quiero que pierdas la esencia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A eso nos invita el apóstol Pablo, inspirado por el mismo Dios. La palabra clave es la palabra perfecto. Quiero que la distingas, por eso la resalto en las diapositivas. ¿Y qué tiene que ver perfecto con carácter? Bueno, es que de acuerdo al diccionario Strong, ya lo expliqué, es el diccionario más respetado, exhaustivo de la Biblia, términos hebreos, arameos y griegos. De acuerdo al diccionario Strong, la palabra perfecto que utilizó Pablo allá y entonces con los del pueblo de Éfeso, la palabra perfecto es el griego teleios. Te la resalto también. Teleios, perfecto, que significa alcanzar madurez, pilas, tener crecimiento en la mente y mira, y en el carácter, como Cristo. Alguna vez alguien con la intención de negar el carácter de Cristo me dijo, eso no viene en la Biblia. Le dije, no viene en tu traducción, porque en la Biblia, en el griego, sí viene. Y es la palabra, insisto, teleios, que implica tener el carácter de Jesucristo. Y a eso Pablo nos llamó, inspirado por Dios, a alcanzar. Tú no fuiste llamado a tener el carácter de tus ancestros, ni el carácter que has adquirido por tu historia, no. Tú fuiste llamado a tener el carácter de Dios. Nosotros fuimos llamados a tener, como lo ves, crecimiento en el alma. Hace algún tiempo que ya no nos importa el crecimiento de la estatura física, porque llegamos a un nivel donde dice la medicina, la anatomía, que ya no vamos a crecer. Pero Dios está interesado que tu crecimiento del alma no se estanque. ¿Ok? Fuimos llamados a tener crecimiento en el alma y, como lo estás leyendo, crecimiento y madurez en nuestro carácter. Atención con esto. Tener el teleios, el carácter de Cristo en el alma, implica tener madurez en nuestros frutos espirituales. Frutos espirituales que accionan en tu alma, es decir, en tu mente, en tus sentimientos y en tu voluntad. Es indispensable escuchar palabras. ¿Sabes por qué? Porque es la única manera que tú puedes adquirir los 9 frutos del Espíritu, y esos frutos van a madurar tu alma y, por supuesto, tu carácter. ¿Recuerdas cuáles son esos 9 frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, bondad, mansedumbre y templanza. En términos bien sencillos, ya así frontales, tener el teleios de Cristo, el carácter de Cristo, es tener los 9 frutos del Espíritu. Es tener madurez no solo en tu espíritu, sino en tu alma, y ser íntegro ante los ojos de Dios. Ahora, yo le pregunté a Dios, ¿cómo saber que voy adquiriendo el carácter de Cristo? Porque a veces la mente carnal te confunde y nosotros debemos operar en la mente de Cristo. Y yo de vez en diario le pregunto a Dios cosas y bendito Dios me responde. ¿Cómo saber que voy adquiriendo el carácter de Cristo? Y Él me dijo, por estos detalles. Porque ya piensas con amor, que es un fruto. Porque ya sientes con gozo y paz, son otros frutos. Porque ya actúas con paciencia y con benignidad, que son otros frutos. Porque ya te distingues más por tu fidelidad y lealtad a mi palabra. Porque ya eres más humilde, ya no hay arrogancia. Porque ya tienes dominio propio. Por eso, hijo, puedes estar seguro que vas adquiriendo el carácter de Cristo. Y por supuesto, no voy a omitir decir lo que está escrito. El carácter de Cristo lo vimos claramente visible cuando Él completó su obra redentora. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el infierno, para redimirnos.
Alguien me preguntó por qué 3 días y 3 noches. Yo le dije, hay muchas razones, pero una de ellas es porque un día te redimió el espíritu, otro día te redimió el alma y otro día te redimió el cuerpo. Por eso dijo, en 3 días termino mi obra. ¿Cuál obra? Su obra redentora. Qué impactante. Y Jesucristo tuvo que continuar 3 días tremendos y terribles en el pozo de la desesperación, en el horno de hierro, como le llama Deuteronomio al infierno, en la plaza de la gran ciudad donde están muertos acumulados, así le llama Apocalipsis 11:8 al infierno. Allá fue Cristo. Y sabes, eso se llama tener carácter. Los seres humanos, cuando estamos motivados, hacemos las actividades bien fácil, pero nada más te desanimas y renuncias a ese proyecto. Y yo algún día te enseñé que tener carácter bíblicamente es continuar con tu proyecto, aunque en ese momento no te sientas motivado. Porque tú no andas por motivación, tú andas por fe. Y si tú continúas en ese proyecto que menguó tu motivación, Dios te asegura que esa motivación la vas a recuperar y que estás adquiriendo carácter. Tú no te puedes vencer a la primera. Claro. Tú tienes que seguir en la ley de la insistencia. ¿Sabes cuál es la ley de la insistencia en la Biblia? Así de sencillo, que de tanto insistir en algo, sin que caigas en el afán, estoy hablando en la insistencia de Dios, claro, vas a terminar por conseguirlo. Bíblicamente se llama la ley de la insistencia. Con ello te presento el tema de la enseñanza, el cual se intitula, mira nada más, qué cosa, 3 decisiones que ayudan a nuestra fe. Wow. Pude hablar de 10 decisiones, pero estaríamos aquí 3 horas. Elegí 3. Recuerda que el creyente, tú y yo, tenemos el derecho de elegir. Tú y yo tenemos el derecho de tomar decisiones. A diferencia de los ángeles no tienen libre albedrío, por si te lo preguntaste alguna vez. Ellos no tienen el derecho de elegir. Ellos están creados para seguir instrucciones. Ellos no eligen, porque no son hijos. Tú y yo, que somos hijos, tenemos el derecho de elegir. ¿Ha quedado claro esa parte? Sí, amén. Ok. Nada en la Biblia para los hijos de Dios es obligatorio, ¿eh? Es más, no es obligatorio ni que te salves. No es ni obligatorio que recibas a Cristo, porque Él dice que toca y si le abres, entra. Si no le abres, no. Exacto. Todo es una cuestión de decisión. Bueno, si estamos aprendiendo a vivir por fe, pues ayudemos a nuestra fe tomando las mejores decisiones. Le comentaba a mi suegro, quien es el líder de oración, que cuando yo me desperté una madrugada y estaba en comunión con Dios, ¿qué tema quería que mostrara? En eso me estoy tomando mi vitamina que habitualmente tomo. Soy de vitaminas porque me quiero sentir cada vez mejor y ayudo a mi cuerpo. Cuando me la estaba tomando, mamá Espíritu Santo me dice, mira, tu fe necesita eso, vitaminas. Wow. Tu fe necesita vitaminas. Y ya me subí a mi carro rumbo a mi consultorio y todo el tema aparece así uno tras otro, wow, porque cuando el Espíritu de Dios te guía, te muestra toda la verdad. Cierto. Entonces, Dios me mostró que la fe necesita vitaminas, porque la fe es por el oír la palabra de Dios, y oír es una decisión que te trae fe. ¿Estás de acuerdo? Sí. Tú lo decides. Pues así mismo, hay otras decisiones que debemos tomar para ayudar a nuestra fe, no solamente oír. Oír es el inicio. ¿Sabes por qué? Porque si no, tú y yo seremos oidores de la palabra. Y la escritura es clara cuando Dios nos dice que seamos hacedores de la palabra. Y quiero dejarlo muy claro, oír no basta. Oír te da fe, ese es un buen inicio. Ahora necesitas tomar decisiones para ayudar a eso que tú estás oyendo. Un día yo te enseñé que son las decisiones y no las circunstancias lo que determina quiénes somos. Es una frase que yo habitúo en decir. Son las decisiones y no las circunstancias lo que determina quiénes somos. Y ahora te voy a enseñar esto. Son tus decisiones las que pueden ayudar o pueden destruir las circunstancias en las que hoy se encuentra tu fe. Así de claro. Hoy data como jueves 20 de julio del 2023, estamos aprendiendo a vivir por la fe.
por la Pistis. Enseñamos hoy jueves porque mañana viernes viajamos a Hermosillo, Sonora, a nuestro congreso con nuestro pastor y apóstol. Por eso es necesario que hoy te enseñe esta santa palabra, palabra santa. En este sentido te presento la pregunta de enseñanza. Hoy no hay frase, hoy hay pregunta. Del cielo a nosotros, de nosotros a tu corazón. ¿A qué se debe que aunque escucho palabra y tengo fe, no termino por sentirme bien? ¿A qué se debe? La respuesta pronta y bíblica es la siguiente, que aparezca en pantalla. Esta es la respuesta, pronta y bíblica. Porque no le estás ayudando a tu fe tomando las mejores decisiones. Wow. Así de sencillo. Y yo quiero en esta ocasión mostrarte 3 decisiones prácticas que definitivamente van a beneficiar a tu fe. En otras palabras, tu fe misma te va a decir: gracias por ayudarme, porque yo te enseñé recientemente que tu fe habla, porque eso está escrito en Hebreos, que la fe de Abel habló ante Dios, y yo lo creo, somos creyentes. Claro. Pues tu fe te dice, mira, tu fe habla y te dice: gracias por ayudarme tomando esas decisiones. Tu fe te lo va a agradecer. La primera decisión que le ayuda a la fe es que aparezca en pantalla. Esta es la primer vitamina, mira, dejar el pasado. Eso sí que va a ayudar a tu fe. La fe opera en el presente y en el porvenir, no en el pasado. La fe y el pasado son antagónicos, se podría decir que son enemigos. ¿Cómo te lo demuestro? Porque Hebreos dice que la fe es la certeza y la convicción. ¿Qué es eso? Sustancia que cambia de composición las cosas. La fe es la certeza y la convicción ¿de qué? De lo que se espera. Es decir, la fe opera de aquí en adelante, no de aquí para atrás. Mientras no renuncies a ese pasado, tu fe seguirá adoleciendo, tu fe seguirá llorando. Mientras tú habites en el pasado, tu fe no se va a potenciar. Sabes, yo como ministro, y esto lo puede, creo que asistir también la pastora Natalie, yo me maravillo cuando veo un milagro, ¿no? Digo, wow, qué impresionante. El Dios de ayer es el Dios de hoy, es el Dios de la eternidad. Sigue haciendo milagros. Pero mi esposa creo que estará conmigo en esta línea de pensamiento, que uno de los milagros más grandes que nosotros vemos es que una persona pueda renunciar a su pasado. Exacto. Créeme que ese es un milagro. Sí. La palabra milagro en latín es miraculum, que significa literalmente admirarse. Un milagro es algo que te admira. Y créeme que es un milagro que una gente deje el pasado. Eso es admirarse. ¿Sabes por qué? Porque los espíritus de culpa, de odio, de nostalgia, de amargura, tienden a atar a la persona a sus recuerdos del pasado. Y si estás en el pasado, estás atorado. También lo he explicado N cantidad de veces. La palabra pasado es un asunto de pies. Porque la palabra pasado viene de pasus y pasus viene de pie. Cuando tú estás en el pasado, tu pie está atorado, no puedes andar y no te queda más que estar girando atrás para destrabar tu pie mientras la vida te pasa enfrente, tus sueños, tus proyectos, y de repente no los cumples porque estás atorado. Estar en el pasado es estar en una trampa, es estar en un cepo, en una trampa de oso que no te permite acceder a lo que viene. Y lo voy a demostrar. Debo citar el contundente Isaías 43:18. Voy a ocupar la tradicional Reina Valera 1960. Y es Dios mismo hablando a través de su profeta. Indicaciones precisas para nosotros. Las indicaciones de Dios no son tácitas, es decir, no se sobreentienden, son claras. Y somos nosotros los que a veces no las queremos entender. Pero las indicaciones de Dios se distinguen por eso, son claritas. Mira lo que nos va a decir a través del profeta mayor, el profeta Isaías. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Se antoja y se vale preguntarle a nuestro Padre, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué me instruyes a esto? Si tú sigues leyendo el capítulo de Isaías,
te vas a enterar que Dios instruye esto para darte un nuevo amanecer. Este es el negocio, socio, te dice Dios. Tú renuncia al pasado y yo hago cosa nueva en tu vida. Tú renuncia al pasado y yo te hago que te amanezca. Tú renuncia al pasado y hago que te salga el sol y se vaya la noche de tu alma. ¿Sabes qué significa la noche en tu alma? Que se vayan los pensamientos de ansiedad, los sentimientos depresivos, las actitudes apáticas. Eso es tener noche en el alma. Wow. Y Dios te dice, si tú renuncias, yo hago que eso se vaya. Solo te pido, mi querido socio, no traigas a la memoria las cosas antiguas. Qué tremendo. Sí. Solo ayuda a tu fe con esta decisión. Fíjate qué práctico. Deja el pasado. Exacto. Te voy a dar este detalle bíblico, de esos detalles que distinguen a redimidos la generación. Todos de alguna manera, y me incluyo, necesitamos sanar nuestro corazón de alguna cosa del pasado. Todos. Todos. Por más bonita tu historia que haya sido en el pasado, más idílica, de ensueño, hay algo que tienes que sanar. ¿Estás de acuerdo? Sí, todos. Bueno, pues esa sanidad de tu corazón, dije de tu corazón, mucho va a depender en que dejes el pasado. ¿Cómo lo sabe, pastor? Por esto, mira, dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Ya lo entendí, pero ¿a qué se refiere con nuestro corazón? Es que mira, esta palabra, acordéis, quiero que la mires, está en azul. En nuestro idioma o lenguaje, tú y yo hablamos una lengua romance. Tú y yo hablamos latín, castellano o español. Y también la Biblia se tradujo en castellano. O sea que de vez en cuando la traducción sí latina. En este caso, ¿no? Esa palabra en nuestro idioma, acordéis, viene de cordis. Hasta te suena. Acordis, cordis. ¿Y sabes qué significa cordis? Corazón. De ahí viene cardiólogo. Wow. Cordis, corazón. Entonces, esta palabra acordéis viene de corazón. Te están diciendo no acordéis. Okay. Una manera de decirlo es no pases por tu corazón las cosas pasadas. Wow. Lo que te quiero mostrar es esto, pilas. Para sanar tu corazón, cordis, ya no te acordis de las cosas pasadas. Cierto. Qué bellos misterios revelados tiene la palabra, ¿no? Detalles. Wow. En otras palabras, un corazón sano, cordis, dejó de acordarse del pasado. Y fíjate qué impresionante. Cuando tú dejas de acordarte del pasado, empiezas a percibir una sensación muy hermosa. ¿Sabes cuál es? La sensación de sentirte libre. Tú no vas a poder ser libre mientras estés atado a las cosas del pasado. No podrás ser libre y te lo tengo que decir. ¿Quieres sentirte libre? Deja el pasado. La ecuación es esta. Si dejas el pasado, sana tu corazón y tu fe comienza a caminar libremente. Qué maravilloso. Tu fe misma te va a decir gracias por ayudarme tomando esta decisión o esta vitamina. Dejaste el pasado. La segunda decisión que ayuda a la fe es que aparezca en pantalla perdonar. Vaya, ese es un multivitamínico, literal. O sea, de los caros. Si vas al GNC y la vitamina del perdón es la más cara. Te lo digo en serio. ¿Sabes? El tema del perdón no debiese ser un tema romántico o bonito de naturaleza, ¿no? El tema del perdón debe abordarse con la seriedad que demanda la Biblia. Te lo voy a decir de manera al estilo Pablo, con total parresia, con total denuedo. Hablar del perdón es hablar de cielo o infierno. Es hablar de vida o muerte. Es hablar de gozo o sufrimiento. Siendo más frontal, tu fe se potencia cuando perdonas. Y por el contrario, cuando no perdonas, tu fe enferma. ¿Sabes? El apóstol Pedro, que era alguien mucho, pero mucho, muy cercano a Cristo,
le hace una de las preguntas más determinantes en la historia de la humanidad. Te lo voy a mostrar. Pero el apóstol Pedro le hace una pregunta a Jesucristo impresionante. A la fecha, esa pregunta sigue sonando en el ámbito espiritual. Claro. Para recordarlo, cito Mateo 18, del 21 al 22, permanezco en Reina Valera 1960. Pilas con esto, ve lo que va a preguntar Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ese se le acercó implica que había comunión con Cristo, había amistad, eran cercanos. Claro. Señor, ve la pregunta que le va a hacer. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Qué pregunta tan interesante. Platicaba con la pastora, Claro. que me llama mucho la atención. ¿Por qué Pedro habla del 7? O sea, si tú revisas todo el pasaje, no hay razón para que Pedro cite el número 7. Cierto. Pudo haber dicho hasta 6, Claro. hasta 5, hasta 1, muchos números. Ajá. ¿Por qué Pedro cita el 7? A ver, resuelve esa. Si no tienes al Espíritu Santo, ni aunque leas aquella enciclopedia de teología, la podrás resolver. Claro, cierto. Porque eso no es de teología, eso es de comunión con el Comunión. Espíritu Santo. Cierto. ¿Sabes por qué Pedro dice que se le acercó a Cristo, verdad? Y le Sí. preguntó acerca del perdón. Sí. Y le dice hasta 7. La respuesta es esta. Porque citar el 7 delante de Jesucristo es reconocer que Cristo es Dios. Dios. Sí. Porque el número 7 en toda la Biblia alude a Dios. Dios. Si alguna vez te preguntas cuál es el número de Dios, el 7. ¿Cuál es el número del hombre? El 6. Porque el hombre fue creado en el 6º día. ¿Quién lo creó? El 7. Siete. El 6 no puede estar sin el 7. Exactamente. Es lo que te quiero decir. Por eso el 6 es el- Entonces, Pedro cita el 7 porque reconoce que ahí está Dios. Wow. Qué impresionante. Pero interesantemente, ¿cuál era el tema? El perdón. Ahí te va. Lo que quiero decir es que el 7, Dios, tiene un tema prioritario. El perdón. Sí. Alguien podría decir, me gustó. Entonces, en ese sentido, solo el 7 puede perdonar. Yo te diría, bueno, pues mira lo que responde el 7. Dios Jesús. Mira lo que va a responder el 7 en el versículo 22. Mira cómo habla el 7. Ay, wow. Jesús, el 7, le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Asimismo, estos temas yo los comparto con la gente cercana al ministerio. Y yo les digo, a ver, cuando tú escuchas 70 veces 7, ¿qué hemos aprendido? Pues es una manera de decir las veces que sean necesarias. Claro. Yo les digo, sí, es verdad, es válido. Pero ¿dónde dice que eso sea así? O sea, si tú le preguntas a cualquier creyente del mundo, a cualquiera, te desafío, haz una entrevista. Y le preguntas, ¿a qué se refirió Cristo con perdonar 70 veces 7? Te va a decir, es que es una manera de decir que las veces que sean necesarias. Es una manera de así decirlo. Pero la pregunta es, ¿y dónde dice eso? No es que esté mal, aclaro, Claro. sí es una buena interpretación. Sí. Pero una explicación más elevada y sobre todo bíblica Wow. es discernir por qué Jesús alude al número 70 cuando le hablan del perdón. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no alude al número 50? ¿Por qué no alude al número 40, que es un número especial en la Biblia, que habla de Claro, renovación, 40. 40 días? Exacto. ¿Por qué Cristo dice 70? Por primera vez lo vas a escuchar. Hay dos maneras de entender este número 70 citado por Jesucristo. Número 1. Este 70 tiene que ver con las 70 personas que en su momento Jesucristo eligió y que envió a enseñar un tema en específico. Me detengo. Si tú lees los evangelios, Jesucristo comienza a poner orden en todo su ministerio. Elige a 12,
luego elige a otros 70, todos ellos personas capacitadas por él, sabían de su palabra, sabían quién era Cristo, y Jesucristo elige 70. Y una vez que tiene los 70, visualízalo, el maestro dice, 1, 2, ya están los 70, todos han pasado el filtro, y todos bien atentos, y Jesucristo les dice, esta es la misión de los 70, vayan y prediquen del reino de Dios. Así es. ¿Cuál es la misión de los 70 en aquel tiempo? Hablar del reino. Se llama el ministerio de los 70 o la misión de los 70. ¿Y qué tiene que ver esto con el 7 y el perdón? Esto. Que aquel que es enviado a hablar del reino de Dios Wow. debe caracterizarse por perdonar, como lo hace el 7. Sas. Te lo voy a decir más sencillo y me comprometo con lo que digo. Amén. Tú no perdonas, no tienes el derecho de hablar del reino. Cierto. Jesucristo de repente habló de los 70 en el tema del perdón y el tema de los 70 el reino. Cierto. Qué impresionante. Entonces, perdonar es reconocer que todos fallamos, menos el 7. Dios nunca falla. Fíjate, cuando tú no perdonas, a nivel espiritual estás diciendo que tú eres el 7, no tienes errores. Y entonces le estás llamando mentiroso a Dios y tú te estás convirtiendo en un soberbio. Y la Biblia dice que resiste Dios al soberbio. Y no es que te va a hacer daño, sino que toda su plenitud no la soltará por soberbio. Exactamente. Sí. Y sabes, no hay persona más soberbia que la que no perdona. Es que pastor, usted no sabe lo que me hicieron. No, no lo sé, pero Dios lo sabe. Claro. Y te voy a decir algo, aquí no hay niveles de dolor. Eso está en otras doctrinas. Aquí es todo se tiene que perdonar. Sí. Si tú y yo decimos tener al Espíritu Santo, que es el reino de hecho, debe reflejarse en que perdonamos siempre. Y por supuesto nos apartamos porque tenemos inteligencia Claro. de ese lugar donde habitualmente te están dañando. Perdona, pero apártate. También enfatizo en esto, fíjate. El reino de Dios era el tema de ¿quién? De los 70, De los ¿verdad? 70. Fíjate. En otra parte de la Biblia, Jesucristo dice que el reino de Dios consiste en echar fuera demonios. Literalmente Jesús dice, si por el Espíritu Santo echas fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a tu vida. Te podría yo hacer un examen. ¿Cómo sabemos que el reino ha llegado? Porque a través de Mamá Espíritu Santo ya echas fuera la depresión, la ansiedad, el cáncer, la diabetes, las ruinas financieras que son demonios. Exacto. Eso dijo Cristo. Cuando hagan eso, el reino está con ustedes. Gloria a Dios. Amén. Ok. Sí. Entendiendo esto, guarda esta máxima en tu corazón. Si no perdonas, no hay reino. Entonces los demonios no se irán. Te seguirán perturbando con ansiedad, con depresión, con artritis y con diversidad de enfermedades que emanan clínicamente por no perdonar. Se dice por ahí en la disciplina en la que soy especialista en la salud que más de 33 o no sé cuántas más enfermedades serias y graves emanan por no perdonar. Exacto. Qué impactante. Ahora bien, si perdonas, ¿qué crees? Hay reino. Entonces tienes el derecho a echar fuera los demonios de tu vida y de todo lo que te rodea. Tú no fuiste llamado a coquetear con la ansiedad o con cualquier enfermedad. Tú fuiste llamado a sacarlos de tu vida y de tu casa y de tu familia y de tus hijos y de tu labor y de tu cartera. Pero espérate, te dije que había dos maneras de entender por qué Jesucristo cita el 70 cuando habla del perdón. La primera ya la expliqué. Sí. Y la segunda, agárrate, de entender por qué Jesús cita el número 70 cuando hablan del perdón, es citando al profeta Daniel. El profeta Daniel se distingue por sus profecías exactas, en tiempos y en formas. ¿Qué Nostradamus ni qué Nostradamus? Daniel, señores. Sí, exacto. De hecho, bíblicamente, a todos los estudiosos de la Biblia le interesa mucho aprender
acerca del reloj profético de Daniel. ¿Qué es el reloj profético de Daniel? Es que es algo espectacular. O sea, Daniel, el profeta, te va diciendo esto va a pasar aquí, esto va a pasar allá, esto va a pasar en este tiempo, plaga en este tiempo. Impactante. Para los que se han llegado a burlar de la Biblia, que es un cuento, a ver, que resuelvan eso. Claro. La exactitud del reloj profético de Daniel. Bueno. Entonces Daniel se distingue por hablar de los eventos por suceder. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Regreso. Pues interesantemente, cuando a Jesús le tocan el tema del perdón, recuerda al profeta Daniel. 70 veces 7. ¿Tú sabes que esa palabra la utilizó el profeta Daniel? Citando textualmente el libro de Daniel, en Daniel 9:24, nueva traducción viviente, dice así: un periodo de 70 conjuntos de 7. Wow. 70 veces 7. Lo voy a decir nuevamente porque aquí estoy como maestro. Amén. Y yo si digo algo lo demuestro. Sí. Jesucristo cuando dijo 70 veces 7 estaba citando al profeta Daniel. Cuando el profeta Daniel dijo un periodo de 70 conjuntos de 7. Hablando del final de los tiempos. En términos más sencillos, tenme paciencia porque esto está poderoso. Amén, amén. La semana 70 de Daniel indica el final de los tiempos. Esta generación, tú y yo, estamos transitando en ese parámetro. La semana 70 y última. Así es. El tiempo se acaba. Maranata, Cristo viene. Cristo viene. La semana 70 indica el final de los tiempos y es la semana que estamos caminando. ¿Sabes? El mundo verá próximamente el terror en su máxima expresión. Sí. El mundo no imagina lo que viene. Satanás va a devorar a las personas de una manera que ni siquiera han imaginado. Para ese momento, se llama Gran Tribulación, para ese momento nosotros ya habemos sido arrebatados porque nos vamos a encontrar con Dios en los aires. Se le llama el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué vamos a ser arrebatados? Por esto. Porque Dios no quiere que tú y yo presenciemos todo ese dolor que viene en el mundo. Que no lo enviará Dios, que será un autojuicio del hombre por darle la espalda a Dios y Satanás se va a aprovechar de ellos. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a sacar para que no presenciemos eso. A eso se le llama la gran tribulación. Bueno, regreso al detalle. A Jesús le preguntan del perdón y viene a su mente gran tribulación, semana 70 de Daniel. Wow. En términos sencillos, tuve que hacer circo, maroma y teatro para que me entiendas. En términos sencillos, no perdonar es causa que tú y yo seamos dejados en la gran tribulación. Así de sencillo. No perdonamos, vamos a sufrir la gran tribulación. Exacto. Wow. Y así te lo tiene que decir alguien que te ama. Sí, No amén. perdonar es causante de que tú no te vayas con Cristo. Exacto. Por eso Pedro le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7. Hasta 70 veces 7. Recordando aquellos tiempos futuros donde la tragedia va a estar tremenda. Sí. Yo que tú comienzo a perdonar ahora. En verdad yo que tú comienzo a librarme de todo eso que pudre tus órganos. Porque aparte de enfermo, no imaginas el sufrimiento del cual puedes pasar si insistes en guardar rencor. Libérate para que Cristo venga por ti también. Entonces, ayudamos a nuestra fe perdonando. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. La tercera decisión que ayuda a la fe es, y con esta cierro, Wow. dejar de condenarte. Vaya vitamina. Vaya decisión que ayuda a tu fe. Dejar de condenarte. ¿Sabes que el diablo es especialista en hacer sufrir a las personas recordándoles sus faltas? Sí, claro. A eso se dedica Satanás. ¿Sabes? Por eso en la palabra en Apocalipsis 12:10 a Satanás se le llama el acusador de día y noche. Ahí está uno de los nombres de Satanás en la Biblia. El acusador de día y noche.
Quien vive condenado vive sufriendo día y noche por culpa de Satanás. Lamentablemente, la gente confunde arrepentimiento con condenación. Sabes, arrepentirse implica reconocer que tú tuviste una falta y dices, Dios mío, me equivoqué, lo reconozco. Quiero hacer mejor las cosas, quiero tener una transformación en mi vida, Señor. Señor, ¿qué hago? Y ese arrepentimiento va a dar una transformación a tu vida y eso es bueno. Pero, por su parte, condenarse implica saber que has fallado, pero aquí ya no te transformas. Aquí dices, no, merezco un castigo. En la condenación no te transformas como lo haces en el arrepentimiento. En la condenación te deformas con la culpa. Es como una piedra que te va deformando y encorvando como a la mujer encorvada. La culpa pesa, es una piedra que te rompe la espalda y que siempre te hace mirar abajo porque te sientes con multas, culpable. Y eso es malo. Pastor, es que sí soy culpable, siendo honesto, sí soy culpable. La Biblia te dice que tú tienes abogado. Sí. Se llama Jesucristo y este abogado no te llama culpable. Este abogado te llama inocente. Este abogado te llama su justicia. Porque te aclaro que no te llama justo porque tú eres muy lindo. Te llama justo por su sacrificio. No se trata de ti, se trata de su bendito sacrificio que te justificó a ti y a mí. Amén. Sí. La estrategia demoníaca de Satanás al hacerte sentir condenado, ¿sabes cuál es? Que consciente o inconscientemente renuncies a tu abogado, renuncies a tu Salvador. Por eso una persona que vive condenada, así con culpas, tarde que temprano va a renunciar a su fe. Eso lo hemos visto en el ministerio. La persona que insiste en traer piedras de culpa, tarde que temprano se va a alejar de Cristo. Porque ese es el objetivo de Satanás, que te condenes. Que al final renuncies a Cristo y que te vaya mal. Pero si no te condenas, tu fe que habla te lo va a agradecer. Cito Juan 8, del 10 al 11, permanezco en Reina Valera 1960. El contexto de esto es importante. Aquí viene hablando de cuando los religiosos de su tiempo le llevan a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio para que él la juzgara. Ese es el contexto. Los religiosos llevando a una mujer y no nada más llevándola, golpeándola. Y se la llevan a Jesús, que estaba meditando, escribiendo en la arena. Y se la llevan para que la juzgara. En aquellos tiempos, el mandato para castigar estas faltas, ¿sabes cuál era? Apedrear a las personas. Ese era el mandato. Y es allí donde Jesús marca la historia, diciendo unas palabras sobrenaturales e impactantes que cambian la manera de entender la fe. Jesucristo les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y como todos allí tenían errores, su propia conciencia les decía que no eran mejores que esa mujer. Hizo que nadie le arrojara la piedra y que todos se fueran. Porque todos tenemos errores en diferentes áreas. En ese contexto, Jesús le dice esto a esta mujer. Mira qué hermoso. Ese es el Dios al que yo le entrego mi vida. Tú decides a quién servir. Yo decido servirle a este Dios. Enderezándose Jesús, porque él estaba escribiendo en la arena, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Pilas, ya viste que los acusadores son los que te condenan. Claro. A nivel espiritual son los demonios y Satanás los acusadores, los que te condenan. ¡Apedréalo! Jesucristo siempre hablaba a nivel espiritual. ¿No te parece curioso que hable de acusar y luego condenar? Los demonios acusadores te condenan. Y eso pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y mira que responde en el versículo 11 que aparezca. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: pilas, ni yo, diga ni yo, Ni yo.
ni yo que soy el 7, ni yo Exacto. que soy el autor de la vida, ni Así yo es. te condeno. Wow. Vete y no peques más. Wow. Gloria a Dios. Jesús le dijo, ni yo que soy Dios te condeno. En otras palabras, ¿por qué tú te autocondenas? ¿Te sientes mejor juez que Dios? Exacto. ¿Te sientes más capacitado para juzgarte que el mismo Dios? Cuando el mismo Jesús te dice, ni yo te condeno. Ahora yo te pregunto como tu pastor, ¿qué error cometiste que sea más grande que el amor de Dios? Exacto. Tú sabes tu historia y ya leímos tu pasado, que conviene no traerlo a la memoria, las cosas pasadas. Sabes que esas cosas pasadas implica todos los errores de tus ancestros, que tú vienes cargando, se llaman iniquidades, la maldad de tus ancestros, y que tú insistes en traer y traer y traer. Y ya te enseñé que Dios te dice, no las traigas, Exacto. ni a la memoria, ni las pases por tu corazón, porque yo te voy a dar un nuevo amanecer. Yo no sé cuál sea tu error, tú lo sabes y yo no lo necesito saber, pero lo que sé y sé muy bien, como dijo Job, es que Dios te ama y que el amor de Dios es más grande que cualquier falta que tú hayas tenido, porque la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. Así es, cierto. Aférrate a la gracia de Dios, a la gracia de Dios, aférrate a su misericordia, aférrate a su amor y por favor, atrévete a tomar decisiones que ayuden a tu fe. Dejar el pasado, por favor perdona y por favor deja de condenarte. Que aparezca nuestra pregunta de enseñanza, por favor. ¿A qué se debe que aunque escucho palabra y tengo fe, no termino por sentirme bien? La respuesta es la siguiente, que aparezca en pantalla. Nuestra respuesta pronta y bíblica es porque no le estás ayudando a tu fe tomando las mejores decisiones. Si ya estás oyendo, ahora decide. Y me quité de algunas que me iba a tardar más tiempo, pero sabes, decide honrar a tus padres. Decide ser agradecido y deja de quejarte. Decide respetar y tratar bien a tu esposa, a tu esposo, porque la Biblia dice que quien no trata bien a su pareja no prospera. ¿Cuándo lo vamos a entender? Decide eso. Decide no criticar. Y créeme, el día que tú tomes esas decisiones, tu fe será grande. Y como esas palabras que le dijo Jesús a una mujer, tu fe es hermosa. El día que tú decidas ayudar a tu fe de esta manera, Jesús te va a decir, tu fe es hermosa. Padre, te damos muchas gracias por esta enseñanza y por instruirnos con tu santa palabra, por mostrarnos misterios que cada vez nos aclaran más los ojos, por esta miel que nos hace entender todas las cosas. Te doy gracias por todo lo que nos das, por lo que tenemos, y me atrevo a agradecer por lo que viene y lo que nos darás. Bendigo a mis hermanos y hermanas en la fe. Declaro que toman las mejores decisiones. Por ello yo te pido que hoy desates sobre ellos sabiduría y entendimiento para tomar decisiones cabales, siempre ayudando a su fe. Bendigo la vida de los que me escuchan, aplico la sangre de Cristo sobre los dinteles de sus casas. Los declaro bendecidos en todas las áreas. Declaro que Dios camina, que tú caminas con ellos todo el tiempo y que están bajo las alas de tu amparo, preciosa mamita Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Yo soy el pastor Héctor Cristian, esto es Redimidos la Generación, y es un placer servirte y es un placer amarte, compartiéndote la sana doctrina. Bendiciones. Amén. Amén. Exactamente, ven por favor. Me arrepiento pues tú eres mi amor. Reconozco que en mis fuerzas ya no puedo más.
clamo